Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, llena mi alma, llena mi vida, llena mi ser. Así Gracias por acompañarnos hoy. Queremos agradecerles a todos ustedes en esta temporada de dar gracias y damos gracias al Señor por ustedes y su familia.
Por favor, tómense un momento para dar un like o un me gusta, un comentario y compartir esta predicación. También suscríbete aquí abajito a esta página para ver más predicaciones. Agradecemos su apoyo y le deseamos lo mejor. También nos gustaría invitarlo a unirse con nosotros en persona aquí en la iglesia, que estamos en San Jacinto, California. Sigue nuestras páginas para ver más detalles. Dios te bendiga de nuevo. Hasta luego. Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a la casa del Señor. La Iglesia Nueva Vida aquí en la ciudad de San Jacinto les da la bienvenida. Gracias a ustedes por estos momentos que dedican para acompañarnos en compartir la palabra de Dios. Te recomiendo que dejes toda distracción, que todo lo que nos puede impedir de escuchar la voz de Dios lo hagamos a un lado por unos momentos. De igual manera como si estuviéramos en la iglesia, como si estuviéramos en su casa, apartemos esos momentos para alabarlo, glorificarlo y dejar que nuestro corazón escuche la voz de Dios. Esta es la forma que Dios nos habla cuando prestamos nuestro tiempo para leer su palabra, para escudriñarlo y nos damos cuenta que no hace falta una voz audible. A través de su palabra Dios nos habla. Quisiera invitarte a que vayamos delante del Señor en una oración y vamos a invitarlo que sea con nosotros y cualquiera que sea la necesidad que haya en nuestras vidas, que Él la supla. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Te damos gracias en estos momentos, Señor, por permitirnos compartir tu palabra. Pedimos tu presencia, la presencia de tu Espíritu Santo que descienda sobre todo oyente, que tu palabra traiga sanidad, que tu palabra traiga fortaleza, que tu palabra traiga nuevas fuerzas a todo aquel que está escuchando este mensaje. Te damos gracias por la oportunidad que nos prestas de alabarte, de glorificarte. Te pido por aquellos, Señor, que están enfermos, que pongas tu mano poderosa, tu mano sanadora sobre ellos y los sanes. Aquellos que el desaliento quiere tomar control de sus vidas, Señor, te pido que traigas nuevas fuerzas a su vida, a su corazón y que en esta hora los levantes con el poder de tu Espíritu Santo. Te doy gracias, Padre, en estos momentos y me pongo en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, mi hermano, te damos la bienvenida, damos gracias a Dios que nos acompañas una vez más. Te damos gracias por aquellos que ponen su comentario, por aquellos que se toman el tiempo para hacernos saber cómo les gustó el mensaje. Créeme que es de bendición para nuestras vidas saber que alguien nos escucha y que alguien tiene un comentario de aliento y de fortaleza también para nuestras vidas. Le pido a Dios que en estos tiempos que estamos viviendo, Dios esté fortaleciendo tu vida. Tú sabes que fue un año y ha sido un año muy difícil. Parece que como que se va, como que no se va. Pero sobre todas las cosas tenemos que tener el cuidado de saber qué es lo que Dios me dejó aprender de estos tiempos. Estos tiempos deben de ser tiempos de alerta, deben de ser tiempos de fortaleza para nuestra vida y tiempos que nos dan un aviso. Y así como estas cosas llegaron de repente, nuestro Señor también un día va a venir de repente y tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. No dejes que esta pandemia, que estos tiempos difíciles solamente dejen cosas tristes en nuestra vida, pero vamos a aprender de ello. Vamos a ser más fuertes que antes. Vamos a ser más vigilantes que antes. Vamos a ser más dedicados que antes. Porque créeme que esto en muchas personas, en muchos creyentes los ha convertido en personas indiferentes. Y no deje que la flojera tome control de su vida. Hay que aferrarnos a Cristo. En esta hora quisiera compartir una palabra con ustedes. Es una palabra muy hermosa. Una palabra muy hermosa que Dios le dijo a su pueblo Israel.
Y es algo que nosotros podemos y debemos de aplicar a nuestra vida. La escritura que quiero compartir contigo se encuentra en el libro de Jeremías capítulo 18 y solamente te voy a leer unos versículos. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate, vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que estaba trabajando sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Y volvió e hizo otra vasija según le parecía mejor hacerla. Este pasaje es un pasaje donde el Señor nos enseña un mensaje muy importante, no solamente para el pueblo de Israel, pero también para nosotros. También para nosotros es algo muy serio que puede pasar en nuestras vidas y una palabra peligrosa que puede también suceder en nuestras vidas, y es la indiferencia espiritual. Y la indiferencia es algo muy malo para todo creyente. Tenemos nosotros que estar alertas, tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, tenemos que servirlo. Recuerde lo que dijo Jesucristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es algo muy precioso y es, como le mencionaba la semana pasada, un costo que se tiene que pagar si queremos servir a Dios, si queremos ser victoriosos, si queremos ser las personas que Dios quiere que seamos. Tenemos que pagar ese precio, tenemos que todos los días, tener esa actitud de siervo de Cristo. Porque cuando no lo hacemos, el mundo nos enreda. El mundo nos enreda con sus tradiciones, con sus deseos, con esto y con aquello. Nos enreda y nos convertimos, siervos del mundo en vez de siervos de Cristo. El pueblo de Israel se había apartado de Dios, se había alejado de Dios. Pero Dios es grande en misericordia. Dios le habló al profeta Jeremías para que fuese al pueblo de Israel y le llevase un mensaje muy importante, muy importante. Mi hermano, Dios está hablando en nuestros tiempos y son mensajes muy importantes. Y en esta hora yo quisiera que recapacitaras y tomes estos mensajes de Dios como mensajes de suma importancia, porque no sabemos si son los últimos mensajes que van a estar llegando a nuestra vida, los últimos mensajes que van a estar llegando a la iglesia. Tenemos que escuchar la voz de Dios, tenemos que obedecer a la voz de Dios, tenemos que acercarnos a Cristo, tenemos que hacer esos cambios en nuestra vida, tenemos que hacer esos cambios para bien, para ser esos siervos de Cristo que Él quiere que seamos, porque este mundo puede transformarnos a su manera si nosotros nos descuidamos. Y una de las cosas que vemos en este versículo es como Dios le habla a Jeremías, y unas palabras que le dice a Jeremías en estos versículos es: levántate y vete a la casa del alfarero. Levántate y vete a la casa del alfarero. Lo que Dios le dice a Jeremías son unas palabras que nos las dice también a nosotros. Y a Jeremías le dice: levántate y vete a la casa del alfarero. Entonces Jeremías tenía que levantarse de donde estaba e ir a la casa del alfarero, porque Dios le va a hablar. Así como Dios nos habla a nosotros, nos está hablando a nosotros, sigue hablando a nuestras vidas. Nosotros tenemos que aplicar estas palabras a nuestra vida. Y yo sé que hay personas, hay creyentes que han dejado de congregarse en su iglesia. Y la palabra de Dios nos exhorta y dice que no debemos de dejar de congregarnos como unos tienen por costumbre.
Es una exhortación que el Espíritu Santo le está dando al creyente. No dejes de congregarte, no dejes de congregarte. Y no hay que poner como excusa esta pandemia, no hay que poner como excusa que esto y el otro. No es excusa y no hay nada justificado. La casa de Dios es un lugar muy especial, un lugar que nosotros tenemos que buscar para que Dios nos hable. Es cierto que Dios puede hablarnos en cualquier lugar, pero mira, hay una diferencia muy grande. Si Dios nos habla allá donde estamos, a veces va a ser por algo trágico, por una forma difícil, nos va a hablar. Pero si nos habla en su casa, es diferente, es bendición que Dios nos da. Pero, mi hermano, si eres una de las personas que se han alejado de la casa de Dios, Dios te dice, levántate y ve a la casa del alfarero. Yo sé que si sabes quién es el alfarero. Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. Y en esta hora Dios te dice, levántate y vete a la casa del alfarero. En palabras más sencillas, si eres una persona que te has alejado de la casa de Dios por una razón o por otra, Dios te dice, levántate y vete a mi casa. Levántate y vete a mi casa, porque ahí yo te voy a hablar, ahí yo me voy a manifestar a ti. Mi hermano, tenemos que estar dispuestos a venir a la casa del alfarero. Nosotros somos el barro, Dios es el alfarero, y si queremos que Dios haga de nosotros algo maravilloso, tenemos que levantarnos, ir a la casa del alfarero para escuchar la palabra que Dios tiene para nosotros. Mi hermano, te animo, si te has apartado de Dios, si te has apartado de su casa, si te has apartado de la comunión con los santos, mi hermano, quizá por una razón o por otra te has alejado de la iglesia, pero piensa que ahí hay unos que están luchando con todo, con todas sus fuerzas. Únete a ellos, une tus fuerzas a ellos, no los abandones, no los dejes solos, únete a ellos para que se haga el ejército fuerte en el nombre del Señor. Entonces, la exhortación es, vete a la casa del alfarero, vete, levántate y vete a la casa del alfarero. En el lugar nuestro, Dios nos dice, no solamente levántate y vete a la iglesia, pero Dios nos está diciendo, vete al lugar donde yo obro, vete al lugar donde yo trabajo, vete al lugar donde yo transformo, al lugar donde yo escucho. Y ese lugar es la iglesia. Ese lugar es la oración. Ese lugar es la lectura bíblica. Ese lugar es el ayuno. Ese es el lugar donde Dios nos quiere para hablar a nuestras vidas, para tratar con nosotros, para bendecirnos, para sanarnos, para transformarnos, para hacer nuevas cosas en nuestra vida. Y por eso Dios nos invita a que vengamos a la casa del alfarero. Así como Jeremías, que Dios le habló y le dijo, levántate y vete a la casa del alfarero. Jeremías escuchó la voz de Dios, se fue a la casa del alfarero, donde Dios le dijo, allí yo te voy a hacer oír mis palabras. Cuando él llegó, dice, descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Cuando Jeremías llegó a la casa del alfarero, él vio al alfarero que trabajaba sobre la rueda. La rueda es el lugar
donde el barro se coloca para que el alfarero pueda trabajar ese barro y darle una forma que le agrade a él, hacer una obra de barro, hacer un vaso de honra. Y entonces, mi hermano, si nosotros queremos que Dios haga algo maravilloso en nuestra vida, tenemos que colocar nuestra vida sobre esa rueda. O en otras palabras, tenemos que dejar que las manos de Dios nos formen, nos den figura, nos den carácter. Que las manos de Dios trabajen en nuestra vida. Ahí Jeremías, cuando él llegó a la casa del alfarero, él vio al alfarero que trabajaba sobre esa rueda. Y él veía cómo el alfarero estaba trabajando el barro. Mi hermano, el alfarero trabaja el barro que ha puesto sobre esa rueda. Y muchas de las veces esa obra que está haciendo se desbarata. Y él comienza de nuevo a darle una forma. El barro es algo que nos da una enseñanza muy grande a nosotros. Porque cuando el alfarero empieza a hacer su vasija o empieza a hacer lo que él tiene en mente hacer, algunas de las veces se deshace. Y las razones por lo cual se deshace son las razones que nos dan una enseñanza a nosotros. Se deshace porque a veces hay burbujas de aire entre el barro que no han salido y hacen que la vasija que se está formando se rompa o se deshaga. O a veces hay arenita, basurita, que no permite que la figura se haga sin romperse. Y entonces el alfarero tiene que seguirla trabajando hasta que le da una figura deseable. Lo mismo es con nosotros. Nosotros tenemos que colocarnos en las manos del alfarero. Y tenemos que dejar que el alfarero nos dé la forma para hacernos un vaso de honra para servicio de Dios. Mi hermano, una cosa que vemos aquí es muy interesante. Así como las burbujas pueden colarse entre el barro y no permitir que obtenga una figura agradable, nuestras vidas a veces están llenas de imperfecciones. A veces nuestra vida está llena de errores. Y entonces Dios tiene que desbaratarnos y empezar de nuevo a hacernos. La forma en que Dios trabaja en nuestras vidas es una forma que a veces nos cuesta trabajo entenderla. Y la forma en que Dios trabaja es a través de las pruebas, a través de las luchas que nosotros enfrentamos. Y por eso, cuando enfrentamos situaciones difíciles, pruebas o luchas que a veces hasta nos hacen llorar, lo que tenemos que comprender es de que Dios me está enseñando algo. Y cuando esto pase, yo tengo que haber aprendido algo en mi vida. Recuerda que para que el barro se haga sólido, tiene que ser puesto en el fuego. Y es ahí donde el barro recibe su transformación. Cuando el alfarero le dio la forma y ahora tiene que ponerlo en el fuego para solidar este barro, para que este barro sea sólido y sea un barro, sea una vasija que no se quiebra muy fácilmente. Y así Dios trabaja en nuestras vidas a través de las pruebas que nosotros pasamos. Eso Dios las permite para que
el fuego de la prueba nos haga más resistentes y nos haga personas más maduras y nos haga personas más fuertes en el Señor. A veces no entendemos las pruebas, pero esta es la forma que Dios muchas veces usa en nuestra vida. Dios usó esto para darle una enseñanza al pueblo de Israel. Dios le enseñó a Jeremías las cosas que Dios estaba haciendo. En nuestra vida pueden existir estas faltas o estos errores, pero lo que no debe de haber son pecados, faltas y errores. Dios las va trabajando con sus manos en nuestra vida. La palabra de Dios nos dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Mi hermano, como creyente, sí hay imperfecciones, sí hay errores, pero lo que no debe de haber es el pecado, porque ya hemos nacido de Dios y el pecado no puede habitar en nosotros. Las imperfecciones quizá llegan y es ahí donde Dios, como buen alfarero, trabaja en nosotros, que somos barro, Estas son las palabras que Dios le dijo al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel seguía con su corazón endurecido. Hermano, la palabra de Dios nos enseña y nos dice que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, lo que Dios nos dice en esta hora es: vuélvete a la casa de Dios. Vuélvete a la casa del alfarero. Dios quiere seguir obrando en nuestra vida. Dios quiere seguir dándonos una forma en nuestro corazón. Dios no nos puede forzar a ponernos sobre esa rueda. Nosotros tenemos que venir ante su presencia, tenemos que venir a la casa del alfarero y nosotros ponernos en ese lugar que es donde Dios trabaja, donde Dios obra, pero Él no nos va a forzar. Tenemos que hacerlo nosotros mismos. Lamentablemente, el pueblo de Israel no quiso escuchar la voz de Dios. Y como el pueblo de Dios no quiso escuchar la voz de Dios, Dios le habló y le dijo que esta gente o que este cántaro sería quebrantado de tal manera que no se volvería a poder reconstruir una vez más. Mi hermano, a nosotros Dios nos da la oportunidad de servirle. Y Él sabe que muchas de las veces nos apartamos sin darnos cuenta, nos enfriamos, nos apartamos de su casa, de su presencia. Pero ese es un llamado que Dios nos está haciendo en estos momentos. Un llamado que Dios nos está haciendo a poner nuestra vida sobre esa rueda y dejar que Dios continúe obrando en nosotros, porque esa obra no está terminada todavía. Dios va a terminar su obra, pero tenemos nosotros que ponernos sobre esa rueda. Tenemos que despojarnos de nosotros mismos, tenemos que despojarnos del viejo hombre, tenemos que despojarnos de las viejas costumbres, tenemos que despojarnos de todo peso de pecado
que nos asedia y no nos deja correr la carrera que tenemos por delante. Mi hermano, Cristo viene pronto. Cristo viene por su iglesia. Cristo viene por su novia, por un pueblo que le está esperando. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Hay que unirnos. Hay que unirnos al ejército de Dios. Hay que pelear legítimamente. Hay que pelear con la indiferencia, contra la flojera, contra todo lo que se impone. Y dejar de poner excusas. A veces decimos que la pandemia, pero mira cómo está afuera lleno de gente. No le tienen miedo a la pandemia ya. Pero mira la casa del Señor. A veces no dejamos que Dios haga su obra en nosotros. En esta hora te animo. Vuélvete a la casa del alfarero. Si ya estás en la casa del alfarero, ponte sobre la rueda y deja que Dios haga de tu vida un modelo excelente. Que Dios haga de ti lo que Él siempre ha querido hacer. Vamos delante del Señor en una oración y vamos a pedirle que en esta hora su Espíritu Santo venga sobre nosotros. Venga como una brisa sobre nosotros, nos transforme, nos sane y nos fortalezca. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Te damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por hablar a nuestro corazón, por hablar a nuestra vida. Gracias por hacernos ver las cosas necesarias que tenemos que hacer, por recordarnos en la lucha que estamos, por recordarnos al ejército que nosotros pertenecemos. Señor, fortalécenos, llénanos de tu Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, Señor, transfórmanos. Te pido por el que está enfermo, pon el poder sanador sobre su vida y sánalo para gloria de tu bendito nombre. Señor, bendice a tu pueblo, bendice, Señor, a tus pastores, bendice a tus iglesias. Te damos gracias, Padre, y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, te doy gracias por tomarte este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Te doy gracias por haber apartado este tiempo y le pido a Dios que venga sobre tu vida y te dé una bendición y una unción nueva. De parte de la Iglesia Nueva Vida en esta hora te deseo que Dios te bendiga y hasta la próxima.